comparta con nosotros, Sí. gracias, algunos de los detalles de la reunión del lunes del comité político, porque no es fácil donde el secretario general, el candidato presidencial que ya está revestido de una legitimidad, tenía una posición pública contraria a las alianzas. Sin embargo, en un debate, según doña Margarita, primó la razón y dice, bueno, es verdad, y entonces logran una decisión a unanimidad. Quizá usted pueda compartir algunos detalles de ese encuentro de 8 horas. Sí, claro, fue realmente una muy buena reunión, donde hubo una participación muy activa de la gran mayoría, no de la gran mayoría, vamos a decir una mitad, un poco más de la mitad de los miembros que estábamos allí. Y bueno, cada quien tenía su visión y su postura en torno a lo que deberían ser las alianzas de cara al 2024, o sea, si le convienen al partido, si le convienen a las candidaturas para cada uno de los niveles de elección. Entonces yo no lo veo como un acto en el que se cambió la posición de nadie, no, simplemente yo lo veo como un largo debate, tal y como tú lo planteas, de 8 horas, donde cada quien expuso su punto de vista con respecto a, bueno, qué son las alianzas, cuál ha sido la historia del partido en torno a ese proceso, y entonces cada quien dio su parecer. El presidente del partido habló de ese tema. Sí, claro, habló al final. El último turno fue él. Y el candidato también. El candidato también. El candidato fue el penúltimo, perdón. El antepenúltimo fue el secretario general. Entonces, hicimos uso de la palabra alrededor, yo te diría como de 20 y algo, de los 43 que nos encontrábamos ahí presentes. Y cada quien dio su parecer con respecto a las alianzas, con respecto a la conveniencia o no en esta coyuntura electoral, con respecto a cómo se interpreta tanto para el electorado que vote en el mes de febrero, si eso tiene algún nivel, vamos a decir, de contagio para las elecciones de mayo, o si no. Entonces cada quien fue dando su parecer. Lo cierto es que quienes pensábamos que quizás las alianzas, como se habían estado presentando por parte de terceros externos al partido, porque ese fue el problema, no nos convenían, porque hasta cierto punto este fue un tema que se quiso presionar con él a nuestro partido desde fuera, y nuestro partido es un partido totalmente soberano. Él es que pone su agenda cuando entiende que debe ponerla, y por esa razón hubo mucha gente que de entrada dijo, no, pero así no. O sea, no estamos en contra, no es un tema de que estemos en contra por principios, sino estamos en contra de lo que se ha venido planteando en la opinión pública, de la manera en que se ha planteado, quienes los están planteando, porque no son los actores con los que realmente nosotros nos tenemos que sentar. Son con los partidos políticos que, de cara a las elecciones del 24, quieran acercarse a nuestro partido, pero y en función de eso, juntos, entonces explorar, esa es la palabra, explorar las posibilidades de articular algún tipo de alianza en las demarcaciones para las elecciones de febrero exclusivamente, porque también dentro de esa radio Bemba que se fue generando las 2 semanas previas, se decía que eran imprescindibles para mayo y que nada que ver. Esto era con respecto al tema municipal. Entonces, en ese rico debate que hubo, donde realmente todo el mundo planteó su punto de vista de una manera muy
respetuosa, muy focalizado a defender su posición sin atropellar al que pensara de una manera contraria. Llegamos a la conclusión, y creo que esto es algo que todos lo sabíamos de antemano, nuestro partido no es anti-alianza. Siempre ha sido pro alianza. Desde el 2004 para acá hemos encabezado un bloque de partidos hasta el 2020. Ahora bien, lo que ocurre es que frente a la mesa del comité político no se ha presentado ningún tipo de propuesta a esa fecha. Y se había creado ya una comisión que la integra el presidente del partido, el secretario general, el candidato presidencial y Francisco Javier García, para que lideraran ese proceso de explorar las posibles alianzas. Y no habían explorado nada hasta entonces ellos habían quizás tenido algún tipo de intercambio, pero como Francisco era el jefe de campaña que tenía otros asuntos que atender también, pues no se materializó, vamos a decir, hasta cierto punto. No se pudo operativizar. No se pudo operativizar. Entonces, ya luego, en esta reunión, viendo la situación en el contexto real y escuchando los pareceres de todos, lo que se decidió fue, bueno, no somos anti, somos pro. Ahora, lo que tenemos que ver es quiénes se quieren sentar con nosotros, tomando en cuenta que nuestro partido es el principal partido de oposición con estructura en los 158 municipios del país y los 235 distritos municipales, y exploremos con todo el mundo, sin exclusión. Ahora, ¿a quiénes sí debemos excluir? Obviamente al partido de gobierno. Pero a mí me sorprendió un poco eso, Dante. Me gustaría poder que me pueda aclarar que ustedes, la primera decisión fue no hacer alianza con el PRM, lo primero que se comunicó. A mí me sorprendió porque no sabía que ustedes estaban discutiendo una posible alianza con el PRM. Es que no se ha discutido. No se ha discutido, ni se había discutido. Pero eso no se da por entendido. No, en este país nada se da por entendido. Y mucho menos cuando, vuelvo y digo, Radio Bemba tenía 2 semanas planteando escenarios hipotéticos de que no, es que ellos no quieren ninguna alianza porque ellos están prefiriendo que el PRM gane, etcétera. Entonces, como una manera de dejar claro que el adversario que está al frente de nuestro partido es el PRM, porque es quien ha deteriorado la calidad de vida del pueblo dominicano en estos 2 años y 10 meses, entonces lo quisimos dejar claro. Pero no por el PRM nada más, sino por los partidos que hayan hecho alianzas con ese partido de cara a las elecciones del 24. O sea, ¿pero alguno de esos partidos se ha acercado a ustedes para ofrecer alianza? Claro que no se han acercado de una forma institucional, no se han acercado. Pero para nadie es un secreto que el PRM ha estado sacando dirigentes de nuestro partido desde hace más de un año. Hubo una denuncia. ¿Y muchos aliados que ustedes tenían en el 20 se han ido la mayoría con el PRM? Claro, bueno, porque exacto, el PRM les ha prometido una serie de cosas y bueno, cada quien por sus intereses se mueve. Entonces, por esa razón, por ese sonsacamiento que se había estado dando, nosotros a nuestra militancia le quisimos poner claro, con el PRM absolutamente nada. Con los partidos aliados al PRM que hayan hecho alianzas con ese partido, tampoco. Nos vamos a sentar con cualquier partido de oposición que quiera sentarse con nosotros a los fines de explorar la posibilidad de articular algún tipo de alianza en las demarcaciones que entendamos que, número 1, convengan al partido, 2, convengan a la candidatura presidencial y 3, convengan a la candidatura de esa demarcación. Entonces, eso fue lo que se acordó. Me llama la atención cuando tú dices que lo que explorar y lo que ustedes han recibido. ¿Qué quiere decir eso? Que la comisión no va a tocar puertas, que hay que ir a tocar las puertas del PLD. No. Es un camino de doble vía. O sea, nosotros vamos a tocar puertas de
pero más de gente que nos había dicho ya de una manera previa, meses previos, ¿en qué estamos? Vamos a ir juntos, vamos a hacer algo. Por ejemplo, al PRD, ¿ustedes le han tocado la puerta? Con el PRD se han tenido las conversaciones desde hace un tiempo, ellos se nos han acercado, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como ese tema no estaba en agenda nuestra, que era lo que pasaba, nosotros le habíamos dicho tanto a ellos como a los otros partidos, no estamos en ese tema ahora. Okay. Entonces, lo que se está haciendo ahora es llamando a esa gente para plantearles de una manera formal ya ese tema, que lo tenemos aquí en la agenda. Si ustedes quieren, sentémonos. Pero si ustedes quieren, no es tampoco forzado. No se hace nada, claro. Mucho menos en política. Entonces, hoy fue el primer día, como tú planteabas hace unos cuantos minutos, que se reunió la comisión ampliada, porque otra de las decisiones fue para operativizar todo esto y poder llevar a cabo la carpintería electoral y identificar en los 235 distritos municipales, los 158 municipios, de cara al día 27, se amplió la comisión, se integró Jaime David, Fernández Mirabal, Carlos Amarante Baret y don Danilo Díaz, quien ha sido en los últimos 16 años, yo te pudiera decir que él es el carpintero de las alianzas, junto con otras personas. O sea que era fundamental que él fuera parte de esa comisión. Y entonces hoy se reunieron por primera vez para ya comenzar los trabajos en ese sentido. Ahora bien, ¿qué ocurre? Es que aquí hay una diferencia fáctica que se da entre nuestro partido y otros partidos, quizás no con el PRM, claro está, pero con los partidos de oposición. Sí. ¿Y cuál es esa diferencia fáctica? Que en nuestro caso ya nosotros tenemos, al día de esa reunión del comité político, teníamos ya 157 demarcaciones con candidatos de consenso para las elecciones del mes de febrero. O sea, en 102 distritos municipales y en 55 municipios, la dirección política de nuestro partido de esos lugares han llegado a un consenso de quién tiene que ser, quién debe ser el candidato o la candidata para ese puesto de elección popular. Eso pasó con Luis Alberto en Santo Domingo Este. Pasó con Luis Alberto en Santo Domingo Este, pero va a pasar este fin de semana en otra provincia donde nuestro candidato presidencial va a ir a proclamar a esa candidata a la alcaldía de ese municipio, un municipio importante de este país. Entonces, pero que es candidata, pero no tiene la plaza ahora. No, exacto. No, va a ser la candidata de nuestro partido. Entonces, ¿qué ocurre? Porque una de las estrategias que el presidente Medina dijo en un audio que se difundió de una asamblea, sí, es que donde hay un único candidato, vamos a proclamarlo. O donde hay un consenso de que debe ser tal persona, porque no solo donde haya uno, pueden haber otros, pero si la dirección política y la sociedad de ese lugar reconoce que quien tiene el liderazgo, que quien tiene el empuje, que quien cuenta con los votos, que quien cuenta con la simpatía, quien se identifica con esa demarcación es A, pues A va a ser, obviamente, o B o C. Entonces, en nuestro caso ya hay 157 candidatos y candidatas que van a ser escogidos. Pero le quedan 100 y pico para acuerdos. ¿Cómo que, perdón? Le quedan 100 y pico para acuerdos. Claro, pero lo que te quiero decir, esa es la diferencia fáctica de nuestro partido versus otros, que en el 86% de la totalidad no tienen un candidato ni siquiera identificado. Que no tienen aspirantes siquiera. Que no tienen aspirantes ni siquiera. Ay, Dios mío, muy triste. ¿Y cuáles partidos son entonces esos? Están en una... ¿De la oposición son esos? Sí, están en una situación de debilidad, y lo cierto es que, bueno, esos partidos irán a hacer lo que ellos deban hacer, pero nosotros estamos avanzados. Con o sin alianza, estamos avanzados. O sea, estamos viendo y en los próximos días. Y al día de hoy, aunque no hagan alianza, ¿cómo ustedes se visualizan en el resultado municipal? Porque eso está al otro lado de la esquina con tantas candidatos. No, mira, nosotros estamos claros de que vamos a quedar en un sólido segundo lugar, sin lugar a dudas. Es que el partido de la... No, yo digo que la candidata, ganar las candidaturas. O
sea, Sí. ¿cuántas plazas ustedes prevén que pueden ganar? No, porque ojo, recuérdate, vuelvo y digo, tenemos 157 ya de consenso. Ahora, falta la mayoría, porque estamos hablando de 158 municipios. En son esos 400 y pico. casos, ustedes donde tienen su candidato proclamado, me imagino que tienen muchas posibilidades de ganar. Tenemos posibilidades de ganar, pero no hemos hecho los estudios porque independientemente de faltan 8 meses para las elecciones y muchas cosas pueden pasar en 8 meses. Nosotros vimos aquí como en las elecciones del mes de febrero del 20 que se suspendieron por un error técnico de la Junta Central Electoral, cambió por completo los resultados de lo que iban a ser las elecciones del mes de febrero. O sea, un hecho de un día en un mismo mes te cambió por completo 30 días después lo que iban a ser los resultados. Sí. Mucho más 7 meses antes no es posible tú pronosticar, proyectar cuál sería, vamos a decir, el nivel de puestos que tú sí pudieras ganar. Ahora, lo que sí nosotros tenemos ya es candidatos de consenso que al reconocerse como tal ya están trabajando en la calle 24/7 y eso da una ventaja frente a otros partidos que, vuelvo y digo, ni siquiera tienen aspirantes. Sí. Y partidos que no solamente están en esa situación, sino que actuales incumbentes de puestos electivos se están desmontando de las candidaturas. Vaya usted a ver por qué. ¿Eso en el gobierno y en la oposición? ¿O en la oposición nada más? Bueno, lo he visto en la Fuerza del Pueblo. Se están desmontando. Bueno, el senador de San Cristóbal dijo que no se piensa repostular. Pero Entonces, él lo ha dicho varias veces, eso desde el principio, que él no le interesaba su mandato. Él no lo había dicho desde el principio cuando él había salido. Él tiene meses diciéndolo. Y es entendible porque él sabe bien que él ganó la curul con los votos del PRM. O sea, ellos fueron juntos a nivel congresual y por eso la Fuerza del Pueblo solo sacó ese senador. Porque los otros senadores, recuérdense que fueron en nuestra boleta. Ajá. Que luego se pasaron al Partido Fuerza del Pueblo. Sí. Está el caso de San Juan, el de Pedernales, el de San Pedro, y por ejemplo, Bauta Rojas, que es de Salcedo, fue también con el PRM, ganó con los votos del PRM. Yeah. Todos recordamos la foto famosa que anda por ahí de Bauta haciendo campaña encima de una jipeta junto con el actual presidente. Yeah. Entonces había una coalición entre ellos dos y Bauta había dicho que no iba tampoco, pero la semana pasada dio vuelta atrás y dijo que él sí se piensa presentar. Yo entiendo que eso fue fruto de que sí, los principales dirigentes en los puestos ya obtenidos se desmontan, eso manda una señal de debilidad tremenda de ese partido. O sea que entiendo que esa haya sido la razón, no creo que sea ninguna otra. Entonces, lo que realmente nosotros estamos claros, y otro punto importante de esa reunión de ese comité político fue invitar a todos los partidos de oposición que en caso de que se presente una eventual segunda vuelta, se unan todos los partidos de oposición para apoyar al que haya clasificado a la segunda vuelta. Entonces, yo creo que eso es yo creo que eso es una muestra del compromiso que tiene nuestro partido con este país de sacar del gobierno al PRM, que como ya hemos dicho, en 2 años y 10 meses lo que han hecho es afectar la calidad de vida del pueblo dominicano. Bueno, ahora vamos a otros temas. La candidatura, la suya, la vamos a dar de último. No hay problema. No vamos primero. ¿Qué abuso es ese? No hay Cuéntenos cómo van. Ustedes, si no se da esa alianza, entonces, porque la han planteado solamente para el nivel municipal. Para el nivel municipal. Para el congresual no hemos hablado de alianzas, y va a ser difícil también que haya alianzas. Que haya acuerdo. Entonces, claro, ¿usted avanzará con su proyecto? Totalmente. En el caso mío particular, a mí no me cabe duda que yo soy el próximo candidato a senador y el próximo senador del Distrito Nacional. Porque la representación senatorial en estos 2 años y 10 meses no ha estado a la altura de las expectativas que se creó
el electorado del Distrito Nacional. La actual representante no ha cumplido con prácticamente nada de lo que prometió. Al contrario, el Distrito Nacional entiende que fue una tomadura de pelo, que fue una doble pose y un doble discurso de parte de la actual senadora, porque ella era una totalmente contraria a los préstamos. En estos 2 años y 10 meses ha sido desde la Comisión de Hacienda quien ha promovido el endeudamiento externo hasta tal punto que ya van por 20.080 millones de dólares. En contraste con los 23.333 que se tomaron en los 8 años previos, pero que se ven invertidos en obras de bien social y en la inversión de capital. ¿Dónde están estos 20.080 millones? Si solo para el COVID y para los programas sociales por causa del COVID se destinaron 2.500. Entonces, ¿dónde están los otros 19.000 casi guardados en cuentas bancarias, transferidos a los fideicomisos de una manera no legal? Porque inclusive muchas de esas transferencias operaron cuando ni siquiera existía una ley que regulara a los fideicomisos. Pero por otro lado, cuando se discutió ese proyecto de ley de fideicomiso, que se planteó incluir las disposiciones de la ley de compras y contrataciones, que es lo que te garantiza la transparencia en la contratación de obras y servicios, la senadora del Distrito Nacional se ausenta del Congreso Nacional para no discutir ese punto. O sea que su discurso pro transparencia es solo eso, un mero discurso, y deja mucho que desear. Entonces, en mi caso, la sociedad del Distrito Nacional puede tener la certeza y la garantía de que yo tengo una sola cara y un solo discurso. Cuando digo sí, es sí. Yo soy incapaz de plantearle algo a alguien y luego no cumplirle. Yo no digo nada mejor. Entonces, yo creo que la senadora, además, en su rol de fiscalización, que era muy activa cuando era diputada, que pedía copias de contratos, que pedía informaciones, que interpelaba a funcionarios, no ha hecho absolutamente nada en ese sentido ahora como senadora. Y más cuando más de 27 funcionarios de su gobierno han sido destituidos por faltas graves y por denuncias graves de corrupción. No ha solicitado la interpelación de uno solo. Entonces, eso es otra muestra de que realmente, pues nada, no cumplió con lo que prometió. Pero cuando tú te vas a la producción legislativa, ¿cuáles son los proyectos de ley que ella ha promulgado o no ha promovido, que beneficien al ciudadano? Pero fuera de las críticas que usted le hace a la actual senaduría, ¿cuál es su propuesta entonces para el Distrito Nacional? Mira, yo creo que el Distrito Nacional primero debe contar con un senador que represente los intereses, los sueños, los anhelos, las preocupaciones del electorado del Distrito Nacional. ¿Y cuáles son esas preocupaciones, esos sueños, esos anhelos? Bueno, por ejemplo, cuando tú hablas con cualquier elector de cualquiera de las circunscripciones, ellos te plantean los problemas de la comunidad, pero los 3 transversales: el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y la falta de empleo. Entonces yo creo que desde el Congreso Nacional nosotros podemos ayudar al gobierno central a crear, a facilitar la creación de políticas públicas que vayan en ese sentido. Pero por otro lado, hay una serie de proyectos que impactan en la vida diaria del ciudadano que se pueden llevar a cabo, como por ejemplo, te pongo un ejemplo nada más. Dos gentes que se quieren casar por lo civil van ¿a dónde? A la oficialía del Estado Civil y se casan. Ese oficial está facultado para unirlos y que eso tenga efectos civiles. Ahora, ese mismo funcionario no tiene la facultad de divorciar. ¿Por qué razón entonces tenemos que someter a los ciudadanos a un proceso legal ante los tribunales que tarda mucho tiempo, que es muy formal y burocrático, complicándole la vida al ciudadano? Entonces yo creo que esos son parte de las reformas que se pueden llevar. El Código Civil entonces sería una reforma. En el Código Civil, claro, para, por ejemplo, en este caso, facilitarle la vida a los ciudadanos. Pero por otro lado, te pongo otro caso. Por ejemplo, hay un problema muy serio aquí en el sistema de justicia con todo lo relativo a la protección de las víctimas. Nosotros tenemos que crear un marco regulatorio que establezca un sistema de protección a víctimas
que cuando que cuando alguien haya sido víctima de algún crimen o de algún delito, el Estado, a través de sus instituciones, intervenga de una manera integral a esa víctima para no revictimizarla, y tiene que darle un acompañamiento psicológico, por un lado, un acompañamiento social, un acompañamiento económico si es necesario, y garantizar que esa víctima al cual el Estado ya le falló, porque la política de prevención falló, que no la revictimice y que pueda superar ese trauma, ya sea de un atraco, ya sea de una violación, ya sea de un robo, ya sea de un asalto a mano armada o cualquier otro, y de esa manera poder contar con las estructuras que garanticen que desde que esa gente fue víctima, el Estado está al lado de ella hasta el final del proceso judicial. Cuando yo era fiscal, ¿por qué se nos caían muchos casos? Con su anuencia, vamos a una pausa. Le hablando con José Dantes, aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y miembro del comité político de esa organización. Quedamos en una experiencia que usted tuvo sobre las víctimas. Exacto. En su papel cuando fue fiscal del distrito. Sí. ¿Por qué se nos caían muchos casos ya en la fase de juicio? Porque las víctimas no asistían. O sea, una víctima de un atraco, su testimonio era fundamental frente al tribunal para poder, vamos a decir, completar lo que es la fase de la presentación de pruebas y poder garantizar una condena en contra de la persona a quien se había acusado de ese hecho. ¿Por qué no iban las víctimas? ¿Tú sabes por qué? En la mayoría de los casos, porque no tenían dinero para trasladarse desde su casa a Ciudad Nueva, o porque no tenían con quién dejar a sus hijos, porque en ese momento tampoco las escuelas funcionaban como en los últimos 8 años. Entonces, esa víctima desistía de participar en el proceso porque se sentía hasta cierto punto abandonada. Porque, ok, ustedes quieren que yo vaya a un juicio, pero yo no tengo pasaje. Pero yo tengo que dejar la comida lista y yo no tengo dinero, tengo que salir a buscar dinero. Entonces, todo ese tipo de situaciones es lo que debe tomar en cuenta un sistema de atención a víctimas a los fines de garantizar de que el Estado le brinde asistencia psicológica por el trauma que ha sufrido a raíz del delito, asistencia económica a través de los programas sociales, si no está, incluirla mientras dure todo ese proceso y luego de que, vamos a decir, se pueda parar en sus pies y tener sus propios ingresos, y garantizar que su familia está protegida también, porque muchas veces desisten por un tema de la seguridad. Bueno, ¿quién me garantiza a mí que ese tipo no va a mandar a que me hagan algo? Entonces, yo creo que eso es un proyecto que impacte en la vida diaria del ciudadano que se siente preocupado por la inseguridad ciudadana. Pero por otro lado también, por ejemplo, se está discutiendo en el Congreso Nacional actualmente la ley sectorial de aguas. Lo que ocurre es que la que se está discutiendo en el Congreso Nacional lo que busca es privatizar el agua. Nosotros tenemos un proyecto totalmente distinto que lo que busca es que todos los ciudadanos tengan acceso a ese derecho fundamental del agua, pero también hay otro proyecto de ley que tiene que ver con el agua potable y saneamiento, que ya es aquel que guarda más relación con lo que tiene que ver con la distribución y la comercialización del agua. Uno es, bueno, las fuentes acuíferas del país, hacer un levantamiento de todas ellas, tener claro que el órgano rector tiene que ser el Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, y que sobre la base de esa estructura técnica se tenga claro que la extracción de metros cúbicos de una fuente de agua me impacta en lo que es la agricultura de una zona o los servicios de una zona que requieren de esa agua, y poner los parámetros de consumo de cada una de esas fuentes acuíferas y de cómo ese líquido se va a utilizar en términos cuánticos y en términos también de la calidad del agua. Entonces, el otro proyecto de agua potable y saneamiento, entonces ya viene a
regularizar lo que es la comercialización y la distribución del agua, así como hay una CAS, así como hay una Corazán, hay una Cora Moca, hay una Cora Plata, entonces crear las otras comercializadoras en las regiones que sean necesarias, pero que todas se rijan bajo un mismo órgano rector, como una superintendencia de agua. Y me van a decir, bueno, ¿van a crear más instituciones? No, las instituciones ya existen. Ahí está el INDRI, INAPA, etcétera. Ya veremos, porque esto se está haciendo, todos estos proyectos lo estoy levantando de mano de una serie de técnicos. Ya veremos cuál es la figura que vendría a ser el rol de superintendencia de agua que se encargaría de esos fines. Pero eso te impacta en la vida diaria de la gente. Entonces, tú estás impactando primero en un acceso a un derecho fundamental que es el agua. Estás impactando en garantizar que las víctimas de la inseguridad ciudadana puedan contar con el Estado acompañándoles en su proceso y no revictimizarlos. Pero por otro lado, si nos vamos a lo que te comenté, el Código Civil, por ejemplo, ahora el Tribunal Constitucional recientemente, muy inteligentemente declaró, no conforme con la Carta Magna, un artículo del Código Civil que ponía a los cónyuges supervivientes a heredar luego de todo el mundo, hasta de los colaterales, cuando para nadie es un secreto que muchas veces el patrimonio que se construye en una comunidad de bienes lo hacen los dos cónyuges. Entonces, si uno fallece, actualmente el código privilegia primero a los descendientes, o sea, a los hijos. Si no hay hijos, a los padres, y si no hay padres, a los hermanos, a los primos y a los sobrinos, y luego al cónyuge. Entonces, eso viola el derecho a la familia del artículo 55 de la Constitución. Estos últimos minutitos, sí. Me gustaría el tema del financiamiento de la campaña. Las campañas políticas son muy costosas. ¿Cómo usted se está haciendo para financiar sus actividades políticas? Mire, como usted sabe, nosotros nos encontramos en un periodo previo a la pre-campaña. Por vía de consecuencia, en este momento, en esta etapa, no hay, vamos a decir, una labor de donación ni de recaudación así de actores, porque está prohibido por la ley. Ahora, a partir del día 2 de julio, que ya se abre la pre-campaña, la ley de partidos dice claramente cuáles son los topes. En el caso de la pre-campaña congresual, hay un tope por cada elector de 70 pesos. Entonces, todo aquel que pueda donar o que quiera donar, puede donar hasta un tope de un 1% del total del tope de la campaña. O sea que en el Distrito Nacional estamos cerca, por ejemplo, de 1 millón de electores. 70 por 1 millón, estamos hablando que el tope es de 70 millones. O sea que una persona física, lo más que puede donar en este caso serían 700,000 pesos. ¿Cómo yo pienso? Yo pienso hacerlo de una manera más innovadora. Yo pienso a través de las donaciones directas que siempre pasan y se hacen, pero pienso facilitar a través de nuestra propia web, la página web, poner unos enlaces ahí para que todo aquel que quiera contribuir con esta precandidatura lo pueda hacer desde $1. Desde $1 hasta donde pueda, siempre va a ser aceptado y va a estar transparentado en línea en todo momento para cumplir con la ley, porque si algo nosotros queremos es promover una política de transparencia, de rendición de cuentas, donde el ciudadano que quiera apostar, que quiera apoyar a un candidato, como en este caso a José Dantes, tenga la certeza y la garantía que el dinero que aporte está ahí registrado y se les rendirá cuentas de hacia dónde se destinó, no solo en la pre-campaña, sino en la campaña también, porque yo creo que ya llegó la hora de cambiar la forma de hacer política en nuestro país. Muy innovadora esa fórmula de recaudación. Ha dado muchos resultados en Estados Unidos ese estilo. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí lamentablemente no hay muchas plataformas en ese sentido, entonces hay que ser creativos para poderlo hacer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Claro que sí, siempre a tu orden. Nosotros nos encontramos